Hola, bienvenidos al primer episodio de este espacio que hemos creado en Kairos para ustedes. Mi nombre es Mariela Soto. Mi nombre es Melissa Cascante. Y estamos muy emocionadas de arrancar esta pequeña conversación sobre un tema que todos nos toca, que es las finanzas y nuestros sueños. Uh-huh. Y bueno, queremos contarles un poquito primero qué es Kairos, exactamente qué es lo que nos ha llevado a crear este emprendimiento. Y bueno, básicamente Kairos nace como una respuesta a algo que creo que tenemos todos mucha falta de eso, que es la educación financiera. Y principalmente, Mari, algo que a mí me movió muchísimo es pensar en todos estos retos que hemos tenido nosotros como ahorita profesionales, mamás, bueno, tenemos familias, tenemos muchas cosas que a veces nos tocan y las finanzas es algo clave para que podamos tener salud financiera, pero también salud mental y que eso realmente no nos llegue a afectar con el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué es Kairos? Pues es una firma de consultores que ayudamos en la parte de finanzas personales, tenemos por ahí otros ámbitos también, servicios empresariales y demás, pero este podcast va a estar full enfocado en lo que es finanzas personales nuevamente. ¿Y qué pretendemos? Bueno, poderle ayudar a la gente a que desde su primer salario puedan tener más claridad, más estructura. Imagínate qué importante pensar en alguien que acaba de empezar a trabajar y que pueda ya ir teniendo una estructura clara de cómo manejar sus finanzas, cómo se leen las tarjetas de crédito, cómo se usan, cómo se les saca provecho, qué es la deuda, que realmente es una estructura que nos ayuda, ¿verdad? A nivel de finanzas, y cómo poder ir creando un patrimonio, cómo poder ir creando un futuro más seguro, que realmente ahorita es un reto que tiene nuestra generación y nuestras generaciones pasadas también, ¿verdad? Eso para mí es súper importante. También ayudarle mucho a la gente que ahorita está ahogada en deudas, que creo que hemos sido muchos y de hecho, bueno, de pronto seguimos teniendo algunas deudas que pues han sido necesarias. Y también pues hay gente que ya tiene un poquito más clara su estructura, su dinero, dónde están sus metas y demás, y cómo llegar a esas metas, que tal vez es comprar una casa, que tal vez es hacer un viaje, y hay gente como que se bloquea, ¿verdad? Y dice, bueno, yo no me alcanza, yo no podría hacer eso, no me da la bolsa. Entonces también les ayudamos a crear un plan que los ayude a hacer eso en orden, sin que nada se salga de control. Entonces, pues también para contarles un poquito qué es Kairos y cuáles son más o menos nuestros ámbitos en los que ayudamos a la gente. Ahorita, pues lo que quisiéramos es presentarnos un poquito más a fondo, contarles quiénes somos, qué hacemos y un poco sobre nuestra historia en las finanzas y cómo las hemos manejado y qué hemos ido aprendiendo en el tiempo. Entonces, Mari, contanos quién sos, qué haces y un poco sobre tu historia financiera. Gracias, Meli. Sí, para contarles un poquito, yo tengo aproximadamente 17 años con experiencia en áreas financieras. Empecé a trabajar en Share Services cuando tenía aproximadamente 20 años. Mi primer trabajo fue en Dole Share Services en la parte de cuentas por pagar. Creo que fue esa primera experiencia, ¿verdad? Ya como en ámbitos un poco más corporativos, ¿verdad? Porque venía de trabajar en lugares ya un poco más de empleo un poquito más informal, ¿verdad? Y esta fue como la primera experiencia realmente con un trabajo formal, y no solamente con un trabajo formal, sino con una corporación. Recuerdo mucho que mi primer salario fue para mí toda una experiencia, ¿verdad? Te lo había comentado la vez pasada, Meli, pero saliendo con el primer salario, lo primero que hice fue comprar una cámara digital. En aquel momento era la maravilla, cool, ¿verdad? Lo más cool. Era del, ¿verdad? Top de las cosas que uno podía conseguirse. Un gasto innecesario, un gasto que realmente ni le pude sacar el jugo porque como 2-3 semanas después me asaltaron y me quitaron la cámara, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y cuento esta historia porque ahora me río, sí, pero en su momento fue súper difícil, o sea, el sentimiento fue sumamente difícil de aceptar, debido a que
era mi primer Ujú. salario, era una ilusión muy grande, ¿verdad? De conseguir algo que quería, más no necesitaba, ¿verdad? Y también es como parte de la reflexión que tal vez traigo hoy a la mesa, ¿verdad? De cómo también cuando uno empieza a trabajar no tiene una guía de realmente cómo utilizar nuestro primer salario. Tenía compañeros en la universidad que ellos, sí, ya uno los veía tal vez como con una madurez financiera muy diferente, en donde ellos ya uno los escuchaba que hacían, o sea, tal vez un ahorro para poder sacar una licenciatura, una Ujú. maestría, algún curso que querían llevar para poder tener un crecimiento eh, profesional a largo plazo, ¿verdad? Tenía también compañeros que, no sé, hacían sus ahorros para poder comprarse un carro, ¿verdad? Que tal vez era su primera meta financiera Ujú. en la que ellos estaban esperando poder tenerlo a un corto plazo. Y mi único objetivo era comprarme una cámara, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, Sí. ¿verdad? Esas cosas como que me empezaron a llevar a reflexionar mucho Ujú. en dónde realmente yo estoy haciendo una inversión, ¿verdad? Parte de mi historia es que, bueno, yo he sido mamá toda mi vida, fui mamá muy joven, entonces también parte de la reflexión que me llevó a toda esta situación, ¿verdad? De poder escuchar a mis compañeros teniendo mucha claridad hacia dónde iban sus ingresos, me hizo cuestionarme realmente qué es lo que yo quería. ¿Qué Ujú. quería hacer yo con ese salario, además de mantener los gastos esenciales tal vez en mi casa? Y ahí fue donde tal vez se me emprendió esa pequeña chispa, ¿verdad? De qué puedo hacer, hacia Ujú. dónde están saliendo mis gastos. Gastaba demasiado en salidas innecesarias, en comida innecesaria, desayunaba todos los días afuera, tomaba café todos los días afuera, etcétera, etcétera. Y no es como que uno no pueda hacerlo, Claro. pero cuando ya se vuelve la norma, cuando ya empezás a gastar de una manera desmedida porque tenés ciertos ingresos y no sabes realmente hacia dónde deberías de estarlos invirtiendo, es ahí donde tal vez pasan los años y nunca obtuviste nada, Exacto. ¿verdad? Entonces empecé yo a cuestionarme un poco hacia dónde iban mis ingresos, ¿verdad? ¿Cuáles eran mis egresos reales? Y empecé como a darme cuenta de que realmente no estaba haciendo una inversión Ujú. real en algo. Y ahí fue donde empecé a hacer un pequeño ahorro para ir comprando una casa. Ujú. ¿Verdad? No fue un tema inmediato, fueron pasos muy pequeños que fui dando, ¿verdad? Mis ahorros iniciales fueron muy pequeños. Ujú. ¿Por qué? Porque venía de estar muy acostumbrada a gastar y a gastar y a gastar, Claro. ¿verdad? Entonces, empezar a quitarme esa mentalidad no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Ujú. Entonces empecé con un ahorro muy pequeño, empecé a mover cierta cantidad de dinero mensualmente hasta que llegó un punto en donde ya yo tuve una buena base para de comprar la casa que pude comprar ya a mis 30 años, que creo que es un objetivo que para mí era muy importante cumplir como mamá, como les estaba comentando, mi sueño era darle un hogar a mi hija estable en donde pudiera no solamente mi hija, ¿verdad? Sino también crecer una familia. Ujú. Entonces, para mí llegar a ese objetivo no fue de la noche a la mañana y no fue algo que yo dije, uy, ya voy a empezar a ahorrar y voy a dejar de hacer estos gastos, porque no, no era así. De Sí. hecho, en algún momento tuve una tarjeta, ¿verdad?, de crédito que no sabía utilizar. O sea, lo utilizaba para pagar la universidad, para pagar esto, y cuando ya me daba cuenta tenía tal vez una deuda que triplicaba el salario que yo Ujú. tenía. Entonces era ver cómo realmente yo empezaba a cambiar mis hábitos de consumo para poder empezar a eliminar estas deudas. Entonces ha sido todo ¿verdad? Un aprendizaje desde que estaba más joven, ¿verdad? Que me ha dado más herramientas para que a hoy mis finanzas personales
estén muchísimo más sanas. Ujú. Y creo que ese es el objetivo que buscamos en Kairos, toda esta experiencia que hemos nosotras obtenido, no solamente a nivel profesional, porque las dos tenemos un background financiero bastante fuerte, sino también esta experiencia a nivel personal nos ayuda en verdad a tener más claridad de cómo manejar ciertas situaciones y no Sí, queremos dejárnoslas solamente en nosotros, exacto. sino que también queremos compartirlas con ustedes. Ujú. A ver, contame, Meli, contame de tu experiencia. Sí. Bueno, para contarles igual, yo he tenido mucha experiencia también en centros de servicio. Tengo por ahí, no sé, no los cuento, pero creo que son ya mucho más de 10 años de experiencia en diferentes tipos de proceso. Igual empecé en la parte de cuentas por pagar, en la parte de centros de servicio, pero antes de eso también trabajé como para contadores, trabajé en tiendas de mall, trabajé en todo. Yo trabajaba desde muy joven. Y bueno, a través de toda esta experiencia en la parte de finanzas fue parecido. O sea, cuando yo empecé a recibir, digamos que un salario un poquito más decente, lo primero que hice fue ir a endeudarme porque mi familia pues tenía ciertas necesidades. No te puedo decir que nos faltó comida en ningún momento, que nos faltó un techo. Realmente mis papás en eso se lucieron. No sé cómo lo hacían, ¿verdad? Claramente también eran otros tiempos. Nosotros somos cuatro, éramos cuatro hijos y bueno, mis papás ahí de verdad que fueron súper valientes. Entonces no te puedo decir como que me faltó nada, pero obviamente a través de todo ese tiempo hubieron retos financieros y lo primero que yo quise hacer cuando recibí mi primer salario fue ir a rescatar, ¿verdad? Entonces me empecé a endeudar, cosa que todavía es la hora que uno no entiende cómo los bancos ofrecen ese montón de plata para alguien que ganaba un salario relativamente pequeño en ese momento. Y así empecé como desde que yo vi que me podían dar un préstamo tan fácil, porque realmente fue como hasta por llamada, empecé así a tomar malas decisiones que eran decisiones necesarias. O sea, así estudié en la universidad, así pude hacer varias cosas, pude ayudar mucho en mi casa. Y con el tiempo, pues ahora que tengo mi esposo, tengo mi hija, he ido aprendiendo que eso era un comportamiento de gastos, porque también siempre he sido muy impulsiva, siempre quería comprar. Una de mis cosas que en las que más gasto, que sigue siendo algo en lo que más gasto, es como salir a comer, y eso me encanta, y realmente es un estilo de vida que ahora siento que puedo mantener, pero en su momento no podía y aún así lo hacía. Entonces, pues básicamente durante todo ese tiempo he ido aprendiendo a través de qué, pues de llegar a un punto, como decías, de tener una tarjeta que le debía 4 veces, 3 veces lo que yo ganaba, un préstamo exageradamente grande que pues yo decía, ¿esto en qué momento lo voy a pagar? Pues si no, o sea, si sigo, este es un préstamo y luego me dan otro y luego me dan otro, ¿verdad? Entonces he ido aprendiendo mucho a través de eso y al mismo tiempo que todo esto pasaba durante toda mi vida laboral, sin ahorros, ¿verdad? Sin tener una seguridad futuro, sin invertir en nada. Entonces, lógicamente, esto es algo en lo que es muy fácil caer, porque además te lo ponen muy fácil en muchas ocasiones, y es lo que justamente queremos evitarle a la gente que viene empezando, o pues si ya hay gente que tiene una historia parecida y total está endeudada y ahora no saben qué hacer, ayudarles a trazar un plan para eso también. Algo súper importante, Mari, que decías ahora cuando te compraste la cámara con tu primer salario, hay que saber que hay mucha gente ni siquiera va y hace esas compras con su propio dinero, Ujú. sino que de una vez se endeuda porque les ponen ahí la tarjeta facilísimo y dicen, ah, bueno, luego la pago, ¿verdad? Entonces, eh, es tan rápido como pasas de hoy gano esto, no debo nada, y se te pasan 10 años, no te das cuenta. Ahora debes más plata, ahora menos que tienes ahorros, y yo creo que en tu caso te diste cuenta a tiempo Ujú. cuando tuviste esa oportunidad de ver gente en tu universidad que ya tenía otro enfoque, otras ideas, y entonces tomaste acción muy rápido. Pero hay mucha gente que no lo hicimos así, o que gente que no O lo no hace pudo. O también o no no pudo. puede, Ujú. ¿verdad? Y yo creo que también eso es súper importante porque no es a veces que uno no quiera, Ujú. es que a veces la situación no lo permite. Entonces, bueno, finalmente vos a tus 30 años adquiriste tu casa y yo creo que es un gran logro y mucha gente sueña con eso. Y no es imposible, porque como vos decías, tal vez no
ahorras un montón de plata todos los meses, pero por alguito que vayas ahorrando y Y siendo constante, siendo principalmente. constante, dándole mucha importancia al ahorro, vas a lograrlo y todo va a llegar a su tiempo. Pero por lo menos ir haciendo un plan, ¿verdad? Teniendo una estrategia. Entonces yo creo que eso es súper importante. Y hablando tal vez de por qué pasa esto, Mari, yo creo que definitivamente nuestro sistema de educación tiene mucha falta de la educación financiera. Y yo te podría decir que ahora que yo soy mamá, en parte como que me cuesta también pensar en cómo le puedo ayudar a mi hija a ir entendiendo eso desde ahorita. Obviamente ella vive una realidad muy distinta a la que tal vez vivíamos vos y yo, bueno, tus chicos también, pero uno dice, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo irles explicando a su nivel, con su capacidad de entendimiento de esto desde que son niños, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer los papás por sus chicos que tal vez ya están en la adolescencia o que ya están en la universidad o que están ahí a la puerta de empezar a recibir su primer salario? ¿Qué podrían hacer? Bueno, justamente no hay que tapar el sol con un dedo. El sistema educativo no te enseña esto en la escuela, no te lo enseñan en el colegio, en la universidad tampoco es que te lo van a enseñar. Entonces, yo creo que tenemos ahorita muchas herramientas, sí, en línea, ¿verdad? Hay mucha educación financiera que vos puedes buscar, pero yo creo que es muy clave tener a alguien que a través de la experiencia te cuenta y te dice, bueno, esto te podría pasar y qué puedes hacer para que eso no sea así en el futuro. Entonces, yo creo que hay una falta muy grande y creo que son dos elementos. Primero, la falta de educación financiera y también que creo que los bancos y su estrategia comercial pues están hechas para Para empobrecer eso, a la correcto. gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas de eso? Sí, Meli, me acuerdo que cuando yo estaba en mis primeros años de trabajo, se hizo como un boom de que el Citi le daba a uno una tarjeta y usted podía utilizar 20.000 colones y, ¿verdad? Eran 20.000 colones gratis del uso de Ujú, la tarjeta y usted hacía algún tipo de compra, ¿verdad? En donde utilizaba esos 20.000 colones, tenía que mantener la tarjeta creo que habilitada como un mes. ujú, Mucha gente aprovechó este beneficio, ¿verdad? Pero era todo un enganche, porque al final, no sé, tenía compañeros que tal vez se compraban, no sé, un PlayStation. ajá. ¿Qué momento era el PlayStation? Se compraban un PlayStation, utilizaban esos 20.000 colones, pero ya se metían en una deuda que no tenían presupuestada porque Ujú, querían utilizar ese beneficio de 20.000 colones. Terminaban haciendo compras sobre compras, refundiendo tarjetas y teniendo al final una deuda extremadamente grande de algo que inició como un beneficio, ujú, ¿verdad? exacto. Y muchas veces me ha pasado que tal vez estoy trabajando con un cliente, ¿verdad? Y me dice, es que me llamaron de un banco y me van a refundir la deuda y me va a quedar una cuota, no sé, 15.000 colones más barata. Ok, o más baja, perdón. Entonces empezamos a revisar y tal vez ya la deuda que ya tienen con el banco actual está pronto a terminar esta parte tan fuerte Ujú, que es la parte de pagar los impuestos, los intereses, perdón, que siempre son como los primeros años, y ya vamos a empezar a meterle un montón a la deuda principal, pero llega otro banco y te dice, oye, es que aquí te lo podemos refundir, ujú, y no miden este tipo de riesgos en donde vas a volver a empezar una deuda, en donde vas a meterle un montón de exacto. plata a puro interés, cuando ya estás cerca de ir a matar esa deuda, Ujú, porque ya vas a empezar a meterle el capital de una forma más fuerte, ¿verdad? Y esas son las cosas que la gente no tiene claridad porque no tiene esa, ese conocimiento a nivel de exacto. finanzas, ¿verdad? Entonces, Sí. es muy difícil porque la gente no tiene esta sí, ese soporte tampoco del sistema educativo de que empiezas a manejar por primera vez el dinero, Ujú, cómo crear este hábito del ahorro desde pequeños, cómo también no caer en este tipo de publicidad de parte sí. de los bancos, porque a veces te pintan una situación que de inicio vos decís, sí, esto es lo que yo necesito, pero cuando uno ya empieza a investigar y a darse cuenta mucho de qué lleva lo que, digamos, me están a mí proponiendo, tal vez no es tan beneficioso, ¿verdad? Como nos lo están pintando. Entonces Exacto. también
es ayudarle a la población a entender, ¿verdad? Y a empezar a cuestionar realmente el sistema financiero en el que estamos viviendo, ¿verdad? De Ujú. que no todo siempre es tan color de rosa como nos lo pintan. Exacto. Y es que es súper tentador, porque si Ujú, te pones a ver, de pronto vos tenés ahorita un salario, ponele, no sé, que ganas bien, que ganas 1 millón de colones, que realmente es la menor cantidad de la población que tiene un salario de más de 700.000 colones, me parece que uno de los estudios lo decía. Realmente es poca la gente que llega ahí, pero supone que tenés 1 millón y que estás pagando una deuda, no sé, son 300.000 colones al mes. Y te llaman y te dicen, bueno, te hago una refundición y te quedan 250.000. Entonces, lógicamente suena tentador porque a eso sumémosle la sociedad de consumo en la que vivimos. Entonces, por este lado, vos tenés tus finanzas, de pronto tenés muy claras tus metas, pero tenés por otro lado la vocecita del comercio diciéndote, ahora está este iPhone nuevo y ahora está esto otro y ahora tenemos ofertas y, ¿verdad? Y ahora los viajes, que también es una industria que se ha movido un montón. Y usted dice, bueno, hoy pago 300, si mañana pago 250, tengo 50.000 pesos que me puedo gastar. Y eso es lo que ves en la superficie y no te fijas de nada más. Pero realmente, si la gente conociera todo eso, bueno, ¿qué compone un préstamo? ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿Cómo se mueve el interés dentro del plazo? Muchas veces la gente ni siquiera cuestiona si pudiera hacerlo a un plazo menor ujú. y cuánto costo, o sea, realmente qué te cuesta en dinero ese préstamo. No es solamente me dieron el préstamo, abarqué esta necesidad y ya, la Ujú. cancelé, sino que te cuesta dinero, así como cualquier otra cosa que compras en el mercado. Entonces, yo creo que lo que pasa es que es un montón de componentes que no vemos y eso justamente es parte de que no es solo saber sobre finanzas, no es solo tener claro tu presupuesto, es también conocerte vos. ¿Qué es lo que más te traiciona a vos mismo de perseguir esas metas? ¿Tengo creencias limitantes con el dinero? ¿O tengo creencias erróneas sobre el dinero? ¿O tengo tal vez la idea de que no puedo esperar, o sea, no puedo esperar a ahorrar para algo para poderlo comprar? De pronto no estoy viendo qué es lo que me está llevando a hacer esos gastos impulsivos. Todo eso, yo creo que inclusive creo que la parte psicológica, que bueno, en nuestra próxima sesión vamos a tener un psicólogo invitado para hablar justamente de eso, porque va más allá de solo una decisión consciente. Ujú. Muchas veces hay un montón de cosas adentro de qué nos enseñaron, de qué vimos en nuestra infancia sobre el dinero, de cuáles son las circunstancias a las que yo me estoy enfrentando ahorita, de pronto cuáles son mis puntos de estrés que me llevan a ir a hacer una compra de algo innecesario. Y todo eso es súper importante entenderlo como algo que tenemos que atacar para poder tener unas finanzas saludables, porque Mari, también es una realidad que la gente muchas veces se deprime Ujú. por falta de dinero y me he topado muchísimo con gente con la que hemos conversado que de pronto es como, no, yo estoy endeudadísimo y debo este montón de plata y no sé qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y si vos te pones ya como a ver con ellos, es como, ah, bueno, no es tanto, no está tan catastrófico el asunto, pero a veces hasta se ahogan en un vaso de agua porque tal vez no tienen ese soporte o esa guía o ese conocimiento y cualquier deuda, por pequeña que sea, ya, ¿verdad? Se les hace un mundo. Entonces yo creo que también eh, hay que ver que son un montón de áreas las que afectan el tema de finanzas. No estamos hablando solo de la plata y el monto que te llega y lo que gastas, es todo eso que rodea el tema de las finanzas. Sí, de hecho, Meli, no sé si sabías que el 70% de los costarricenses reconocen que el dinero es la principal fuente de estrés que actualmente está impactando a la Claro. población, ¿verdad? Entonces, es esto que comentas, ¿verdad? Cómo nuestras emociones están demasiado ligadas a nuestra forma de consumo, Ujú. cómo el estrés o cómo, ¿verdad? El estado de ánimo también puede influir mucho en cómo nosotros nos estamos comportando como consumidores, Claro. ¿verdad?
Yo he topado con muchas personas que tal vez tuvieron un día mal o están pasando una situación compleja en el trabajo, entonces van y se compran algo para sentir esa dopamina inmediata, Inmediata. ¿verdad? En donde yo me siento bien porque hice una compra para mí, porque me lo merezco. Sí, Y uno escucha mucho ese, me lo merezco. Yo para eso trabajo para trabajo. eso, ajá, para eso Sí, trabajo, ¿verdad? sí, Entonces, y ese para eso trabajo se convierte en un ciclo vicioso sí, en donde no nos damos cuenta en dónde estamos haciendo nuestros gastos. Y exacto. estos gastos hormiga, que ustedes han escuchado mucho ese término, ¿verdad? Se vuelven en algo presente todo el tiempo Ujú, y ahí es donde ni nos damos cuenta a dónde se va el dinero. Terminamos a final de mes con deudas o sin plata, no sabemos cómo cubrir necesidades esenciales porque tal vez hicimos una compra impulsiva a inicio de mes, ya llegamos a final de mes, no tenemos el capital para poder cubrir todo lo que necesitamos y ahí es donde se dispara nuestro estrés, se disparan las depresiones, personas que están ahogadas en deuda y no saben cómo salir, ¿verdad? Entonces, como también nuestras emociones están demasiado ligadas a nuestra forma de consumo y como también tenemos que empezar a trabajar eso, como decías, esas creencias limitantes, qué es lo que nos lleva a nosotros a comportarnos así, también ujú, es importante empezarlos a identificar y a atacar, ¿verdad? Porque al final si no buscamos la raíz, podemos tener todos los planes habidos y por haber que iniciamos, pero no avanzamos. ¿Por qué? ujú. Porque volvemos a caer en viejas formas de hacer las cosas, en viejas mañas, ¿verdad? Porque tal vez ahorita estoy bien, estoy tranquila, estoy tratando de salir de esta deuda, pero tuve una situación X y me hizo volver a tener los mismos hábitos de consumo que tenía anteriormente. Y se Ujú, vuelve un ciclo vicioso, ¿verdad? exacto. Entonces parte también de lo que queremos nosotros hablar en este espacio, porque creo que más allá de hablar de dinero, de finanzas, es cómo somos personas integrales y al Ujú, final nuestras emociones afectan todas nuestras áreas de vida, exactamente. principalmente nuestra área financiera. Sí, sí, es que hay muchísima gente que hemos sido parte de él, para eso trabajo, ¿para qué me voy a guardar la plata si me muero mañana? Y, ¿verdad? No utilicé ese dinero, pero si no te morís mañana, ¿qué va a pasar con tu futuro también? O sea, es como, em, yo creo personalmente, y bueno, creo que un poco la referencia que tiene hacia la niñez, de lo que uno vio, de cómo se manejó el dinero, como te lo digo, mis papás, o sea, no sé cómo lo hacían, pero no había una cultura de ahorro. O sea, no había una cultura, yo nunca escuché a mis papás pensar como, uy, y luego la pensión, si no la tenemos. O sea, ahora hay mucho de eso, vivimos en un mundo muy diferente. Y bueno, hay otras estructuras familiares donde, por ejemplo, la familia de mi esposo, que fueron siempre muy, no, hay que tener casa y hay que tener ahorro y hay que trabajar hacia esto. Y aún así, no son familias las dos como que yo te diga, uy, ahora tenemos herencias y tenemos plata por montón, pero con diferentes enfoques. Este mundo en el que vivimos ahorita es muy diferente. Conseguir una casa en este momento es mucho más difícil de lo que era hace unos 20 años o 30 años. Entonces, no es solamente pensar en sobrevivir, vivir al día, creo que es mucho más peligroso, ¿verdad? De lo que era antes, porque de pronto ahora todo este sistema, bueno, lo podemos hablar después en otro capítulo más a detalle, pero el sistema de pensiones y todo lo que tenemos, que nos rebajan todos los meses y demás, difícilmente nos va a sostener el nivel de vida que tenemos hoy. Ujú. Entonces, creo que hablamos en algún momento de que la pensión va a representar más o menos como un 60% de tu De nuestros ingreso ingresos. Ujú. actual. Entonces, si vos te pones a pensar, hacer las cuentas, ¿cuánto ganas hoy? Sacarle el 60% a eso, a ver si con eso te alcanza para pagar donde vives, para pagar tus gastos, tu estilo de vida, deudas que de pronto se extienden hasta los 30, 40 años, Y eso es a hoy, ¿verdad? O a sea, hoy. las personas que ahorita se están pensionando, el Exacto. ingreso es un 60% de lo que estaban teniendo como ingreso anterior Antes. a pensionarse. Ujú. La situación de nosotros va a ser totalmente Completamente diferente. diferente, Entonces, sí. también como
analizar, ¿verdad? Si estás cercano a pensionarte, cómo empezar a acomodar también tus gastos para que este cambio no te vaya a impactar de una Ujú. forma en donde te veas en una necesidad o ver cómo puedes complementar esta pensión que Sí. vas a llegar a obtener, ¿verdad? Y es que surgen otras necesidades también, ¿verdad? Porque nos hacemos grandes, envejecemos, de pronto hoy yo no me estoy preocupando por eso porque estoy bien de salud y bueno, qué dicha. Pero el día de mañana, cuando ya estés pensionado, van a empezar a salir otras cosas que bueno, ojalá que no y ojalá que hayamos llevado una vida muy saludable, donde hemos cuidado nuestros hábitos y demás. Pero la realidad es, Mari, que empezás a padecer de una cosa y de otra, y ahora ocupas un tratamiento, y ahora, ¿cómo cubrís eso? No solamente que el valor del dinero en el tiempo se va a modificar, ya no vas a ganar lo mismo que ganabas hoy, no van a ser tus mismos gastos, probablemente van a ser más, y también llega un punto en que tenés que pensar en alguien que cuide de vos, puede pasar. Entonces, yo creo que esto de vivir al día, por eso te digo, es muy peligroso. Y la gente, realmente nosotros como cultura no tenemos esto de ahorrar. Poquísima gente piensa en un fondo de emergencia, que suena muy cliché porque lo han dicho muchísimo, pero un fondo de emergencia es súper importante para cosas que salen hoy, no es para el futuro, ¿verdad? Es para ahorita, cómo resuelves que se te dañó el carro, cómo resuelves que le pasó algo a la casa y hay que darle un mantenimiento urgente, cómo resuelves que te enfermaste y tal vez el seguro que tienes no alcanzó a cubrir o necesitaste un, ¿verdad? Un servicio médico diferente. Todo ese tipo de cosas, la gente entonces ahí es donde se endeuda, porque ahí es donde nos endeudamos, mejor dicho, porque no tenemos ningún colchón para eso. Y son cosas diferentes, pensar en este tipo de ahorro para ahorita, para una emergencia, un ahorro para una meta que quiero alcanzar. Y otra cosa muy aparte es un ahorro o una inversión para nuestro retiro y que sea un retiro digno, tranquilo, que no dependas de nadie, que puedas hacer lo que quieras. Y hay muchos tipos de inversión en el futuro en los que la gente puede poner su dinero. Creo que a muchos hasta nos han enseñado desde antes, ¿verdad? Que es como haga apartamentos y ponga alquileres y todo, y eso está genial, es una forma de hacerlo, pero ahora también se han aperturado muchas otras opciones, ¿verdad? El mismo Banco Nacional hace poquito abrió lo de los fondos de inversión, ahora ellos tienen los brokers y todo ahí a disposición de la gente, entonces herramientas hay para informarse, ahora no es tan difícil, no es solo para millonarios, obviamente son herramientas a muy largo plazo, Ujú. que también hay que tener mucho cuidado de lo que creemos, de lo que le damos nuestro dinero, porque ahora hay muchísima gente vendiendo cursos sobre inversión. Estuvo en su momento, yo no lo he vuelto a escuchar tanto, pero todo esto de Forex, por ejemplo, y hay que tener cuidado también porque el dinero pues cuesta, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, y estos asesores que han venido como una ola de ujú, asesores que te prometen metas poco realistas, exacto. ¿verdad? Porque te venden humo de que de aquí a un corto plazo ya vas a estar teniendo un ingreso X si Ujú, haces ciertas inversiones, etcétera, etcétera, lo cual es poco realista. sí, Realmente, si uno empieza a ver la realidad de muchos costarricenses, no puedes hacer inversiones tan grandes, no puedes hacer inversiones tan riesgosas. ¿Por qué? Porque, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, entre mayor riesgo, sí, ujú, mayor ganancia, sí, pero hay un riesgo implícito que tenés que aceptar, ujú, ¿verdad? Que si lo que querés es ganar rápidamente, hay un riesgo bastante importante que puede hacer exacto. que más bien perdas ese dinero. Ujú, Entonces, también hay como que aprender mucho sobre en qué, ¿verdad?, ámbito estamos moviéndonos, ujú, porque a veces nos venden cosas que de buenas a primeras se ven increíbles, que te prometen el cielo y la sí, tierra, pero hay un riesgo de por medio que también tenés que aprender ujú, a medir y a aceptar si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, también es importante que la gente que empiece a hacer inversiones, que empiece con esta parte, ¿verdad?, de inversiones principalmente para un retiro sano, tenga mucho cuidado porque en la calle digo, nos vamos a topar con muchas opciones, exacto. que ese es el problema. Es
sí, es un problema de que tengamos tanta apertura a mucha información, porque a veces Las redes sociales. al tener tanta información, a Sí. veces nos cuesta mucho discernir qué es real de Ujú, lo que no es real. exactamente. Y a veces caemos en la trampa de creer de que entre menos me tenga que esforzar yo y más voy a ganar, y esa es la solución que yo necesito. Ujú, Y por detrás hay un riesgo muy grande que estamos asumiendo que no tenemos claro. sí. Y ahí es donde tal vez hay personas que terminan en la bancarrota, con deudas gigantescas, porque nunca se les explicó todos estos riesgos que se estaban Ujú, asumiendo. sí. Y es que es tantísima información, Mari, que resulta abrumador. Y entonces da pereza, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, ay, hacer un presupuesto, ay, qué pereza, hacer el Excel y llevar mis gastos y todo. Yo creo que no tiene que ser así. O sea, creo que las finanzas debemos de naturalizarlas un poquito más como algo más parte de nuestro día a día, que no sea tan abrumador. Y entonces tener mucho cuidado, perdón, a lo que le ponemos atención. ¿En qué sentido? Como decíamos, bueno, las redes sociales, o sea, hay que saber que para vos vivir de dividendos, de, por ejemplo, inversiones en bolsa, tenés que tener invertido un montón de plata. Ujú. Obviamente, yo he hecho las cuentas. Si alguien a sus 18 años empieza a invertir cierta cantidad de dinero y estamos hablando que es un fondo para retiro, sí, puede ser que llegue a tener esa cantidad de dinero, sí puede, ¿verdad? Ir haciendo ahí como ahorros bien consistentes, bien disciplinado con esa parte, se puede, pero sí a veces me frustra mucho, la verdad, este tipo de asesores que te dicen, no, si empezás hoy, te puedes retirarte, ¿verdad? La parte de libertad financiera, o sea, te venden retirarte, dejar de trabajar a tus 40 años, a tus 35 años. Si haces esto, si pones esta cantidad de plata en este fondo, hay que hacer las matemáticas, ¿verdad? Y hay que saber un poquito de que eso no es tan cierto. A muy largo plazo, si pensás en ir poniendo ahí el dinero, escoger muy bien tu asesor, escoger muy bien el portafolio, puede ser que a tus 65 años tengas ahí un dinero que te va a respaldar, pero no es para mañana, no es que vas a poder dejar de trabajar a tus 35 poniendo $500 al mes en un fondo de inversión de estos. Eso es humo, Ujú. lamentablemente. Y la gente se deja llevar, porque entonces, no sé si has visto, pero la gente que vende estas cosas, justamente el anuncio es en el carrazo, en la casota, haciendo 20 viajes al mes. Si quieren que les diga la verdad y cómo pasa eso, pues, o sea, no quiero decir que es una estafa, pero pues es casi que a través de la gente que apuesta por eso. Ujú. Y muchas veces es el dinero que ponen, lo que ellos comisionan, o los cursos que venden, porque hacen cursos que te enseñan a hacerlo, ¿verdad? Y realmente a mí me da mucha tristeza cuando a la gente le pasan estas cosas. O sea, tengo amigos que me han dicho, yo he perdido un montón de plata en este tema de, bueno, de Forex, por ejemplo, o perdí un montón de plata poniendo, comprando este curso y realmente estaba muy básico, no me sirvió para nada. Y me da tristeza porque yo sé lo que hay detrás de esa intención, de esa acción de haber comprado ese curso. Ujú. Y es no solamente la desinformación, pero es un poquito la desesperación que tiene la gente de ver lo caro que está todo, lo difícil que está conseguir, como hablábamos, una casa, de tener esa estabilidad económica, porque seamos honestos, Mari, Costa Rica es muy caro. Entonces, hay cierta desesperación de la gente Y yo creo por que no tener solamente algo Costa Rica, ¿verdad? Eso en es todo una lado. situación global, Sí, por en supuesto. donde, como decías, o sea, el costo de vida que tenían nuestros abuelos, nuestros papás, Ujú, cuando se podían dar el lujo de tener 3 hijos, 4 hijos, darles educación, etcétera, etcétera, sí, ya no es el mismo costo de vida que tenemos nosotros. exacto. Entonces, los salarios no es como que crezcan de la misma forma en como han crecido los Ujú, costos a nivel, ¿verdad?, histórico. Entonces, terminamos teniendo esa frustración en donde el costo de vida se ha vuelto demasiado caro, ya no me alcanza la plata, no sé qué hacer, quiero estos sueños que tengo de comprar casa, de comprar carro, de viajar, etcétera, etcétera, se vuelven imposibles. Pero es esta desinformación también, porque hay ujú, muchas opciones, sí, pero opciones realistas. realistas.
Exacto. Y ahí es donde mucha gente cae en este tipo de estafas, porque esa es la verdad, Exacto. estafas donde te vendieron que en un corto plazo ibas a poder lograr todas estas metas y juegan con la ilusión también de las personas. Por supuesto. Entonces sí, yo creo, Mari, que esa es la idea, ¿verdad? Detrás de Kairos, yo tengo mucha ilusión por dos cosas. Primero, por ayudarle a la gente a saber que no es tan mal. O sea, la situación financiera puede ser preocupante, puede ser abrumadora, pero yo estoy segura que nadie se ha endeudado por gusto, por ejemplo. Yo estoy segura que nadie está viendo un poquito más allá la meta que tenga de casa, ¿verdad? Porque no ha querido. Es muchas veces por todo esto que hablamos y hay que llegar al fondo de eso. Entonces tengo mucha ilusión por ayudarle a la gente a llegar a eso y también por quitarle ese tabú al dinero, ¿verdad? Que no te dé pena. Yo personalmente he sentido mucha pena de estar en grupos de amigos donde la gente dice, ay no, yo lo que debo es X monto y yo digo, uy, ojalá yo estuviera endeudada en ese monto apenas y me da como vergüenza. ¿Por qué siento vergüenza? Si al final del día pues lo hablamos acá, o sea, han habido circunstancias familiares que lo han llevado a uno a esa decisión con la mejor de las intenciones. Entonces, tengo mucha ilusión por eso, tengo mucha ilusión por la gente que vamos a traer aquí, que nos va a ayudar a desmenuzar eso muchísimo más, con mucha experiencia, con todo lo que ellos nos traen. Nuestro siguiente invitado, como decíamos, es un psicólogo que nos va a ayudar a hablar de todo esto para que la gente ya deje de sentirse sola respecto al dinero. No están solos, hay soluciones, hay formas de salir, hay formas de tener un mejor manejo, más claridad, y eso es lo que queremos lograr a través de este espacio. Sí, yo creo que importante también, Meli, es que la gente deje de ver el dinero como solo números, ¿verdad? Sino que sea una parte fundamental de nuestro bienestar y que seamos personas más holísticas, ¿verdad? Que Sí. todas nuestras partes se unan para poder tener un bienestar no solamente financiero, sino también emocional. Exacto, sí. Bueno, con esto llegamos al final del espacio, Mari. Muchas gracias. Estamos súper emocionadas por todo lo que viene realmente y bueno, esperemos que esto sea de mucha ayuda para la gente, que resuene con ellos, que les guste, que lo que venga también les sirva un montón. Y también pues acá en todas nuestras redes sociales vamos a dejar nuestro contacto en caso de que la gente también necesite alguna ayuda, algún servicio de asesoría, que también dicho sea de paso, parte del propósito es que sea un servicio muy asequible para la gente. Y ahí se van a dar cuenta, tenemos una opción de una llamada de 30 minutos para explorar un poquito sobre su situación y vamos a hacerles este recordatorio en todos los episodios porque tenemos, más allá de la intención de que esto sea solo negocio, es de ayudar y que la gente pueda acceder a este tipo de servicios y perderle el miedo, porque a veces hasta da miedo cotizar un asesor financiero. Entonces, para poderles realmente colaborar en eso. Entonces, bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.